vamos a empezar un poquito por el final de la evolución jurisprudencial. Por el final no, por la anteúltima página, digamos así, porque la última página es la que se está escribiendo ahora. Pero sí, de un Estado irresponsable, pasamos con el correr de las décadas a un Estado que respondía bajo un factor de atribución subjetivo y luego a un Estado, como vamos a ver inmediatamente, que responde en forma objetiva y directa. Este fallo, Gunther, de 1986 de la Corte, me pareció interesante para lo que vamos a ver en lo sucesivo, por un criterio. Tienen bastantes años, por supuesto, se darán cuenta, pero la Corte no ha cambiado en eso, por lo menos hasta ahora. Primero que nada, la Corte en ese fallo, Gunther destacó en el considerando 14 que la responsabilidad civil del Estado o responsabilidad del Estado, si quieren sacarle la palabra civil, se la sacamos para que los administrativistas y publicistas no se enojen. La responsabilidad del Estado está consagrada implícitamente en el famoso artículo 19 de la Constitución Nacional, porque básicamente ninguna disposición constitucional destaca la posibilidad de un tratamiento distinto entre personas privadas o públicas. La Constitución Nacional no hace diferencias en esa materia, no hace diferencias en cuanto a que el Estado, y cada vez que hablo del Estado me refiero al Estado nacional, provincial o municipal, que el Estado tenga un régimen distinto de responsabilidad que el resto de las personas. La propia Corte, en Badel contra Provincia de Buenos Aires, destacó también, y después mantuvo, Badel es un leading case, mantuvo su criterio de que el Estado responde en forma objetiva y directa por actos u omisiones de funcionarios. Es decir, acreditada la responsabilidad del funcionario, surge la responsabilidad del Estado, porque el funcionario, cuando ejerce sus funciones, podríamos decir metafóricamente, es el Estado. Y cuando hay una falta de servicio, el que está faltando al servicio es el Estado. ¿Por qué mencioné estos dos fallos? ¿Por qué mencioné dos fallos de la Corte? Y porque en el sistema anterior al Código Civil y Comercial, o sea, en el sistema del Código Civil derogado, las normas de responsabilidad del Estado eran escasísimas. De hecho, los primeros pronunciamientos jurisprudenciales, ya estamos hablando de bastantes años, aplicaban para responsabilizar al Estado el artículo 1113 del Código Civil derogado, pero el artículo 1113 previo a la reforma de Borda. Ese artículo 1113 que luego con la reforma de Borda pasó a ser más extenso, pero en el texto original del artículo 1113 se mencionaba básicamente la responsabilidad del principal por los hechos del dependiente. Entonces, en los primeros fallos, donde se empezó a analizar la responsabilidad del Estado, se aplicaba ese artículo 1113. Luego se empezó a aplicar jurisprudencialmente el 1112.
que habla de la responsabilidad de los funcionarios. Y no había mucho más en el código derogado. Toda la construcción en materia de responsabilidad del Estado, toda o casi toda, mejor dicho, fue construcción jurisprudencial. Es decir, antes del actual Código Civil y Comercial, no teníamos un artículo que dijera el Estado responde en forma objetiva y directa por actos o omisiones del funcionario. No lo teníamos. Es jurisprudencia. Era, por ejemplo, Badel, en su carácter de leading case. La responsabilidad directa y objetiva del Estado fue una construcción jurisprudencial en gran medida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como muchas otras cuestiones, por ejemplo, la responsabilidad del Estado por actividades ilegítimas o ilícitas, la responsabilidad del Estado por actos, la responsabilidad del Estado por omisiones, la responsabilidad del Estado por actividades legítimas. De todo eso, ni el Código Civil derogado, ni ninguna ley en particular decía nada. Todo eso fue construcción jurisprudencial, con algunos fallos que pueden gustarnos más, con otros fallos que pueden gustarnos menos. Y siempre, por supuesto, ese gran debate doctrinal que, bueno, el doctor Frega lo mencionó desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los intereses, ese gran debate doctrinal donde hay muchos intereses obviamente puestos en juego respecto de si esta cuestión de la que estamos hablando, la cuestión de la responsabilidad del Estado, es una cuestión que pueda estar en un código de fondo como el Código Civil, o si es un tema que debe ser reservado a el legislador local. O sea, si es un tema, ni diría de derecho civil, de un tema que, que puede ser regulado para todas las jurisdicciones por una ley nacional, o en cambio si queda reservado para las autoridades locales. Que como sabemos, esta segunda postura es la que nos rige en la actualidad. Bueno, estamos viendo, antes de meternos en las normas específicas, algunos artículos de la Constitución Nacional, por ejemplo, el inciso 23 del artículo 75, que habla de legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen igualdad real de oportunidades y trato y pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes. Después veremos qué importancia puede llegar a tener este inciso en lo que estamos hablando. Y vamos llegando a nuestro actual código, que, como todos sabemos, tanto en sus artículos 1 y 2, nos dicen que, por un lado, que los casos deben ser resueltos, entre otras cosas, conforme a los tratados de derechos humanos, en los que la República sea parte, y también dice lo mismo en cuanto a la interpretación de la ley. Estos dos artículos los menciono porque desde ya partamos de la base de que la ley que a continuación vamos a empezar a ver, la ley 26.944, no hace inaplicable todo el Código Civil para los temas de responsabilidad del Estado. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. De vuelta, ¿no?
siguiendo con lo que estábamos, con este acercamiento, digamos, de arriba hacia abajo, la Convención Americana de Derechos Humanos, uno de los tratados con jerarquía constitucional, establece el llamado principio de progresividad en su artículo 26, por el cual los estados se comprometen a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de ese mismo tratado. Claro, este principio de progresividad tiene como contracara que si los estados se comprometen a lograr progresivamente la implementación, la efectividad de los derechos reconocidos en estos tratados de derechos humanos, si se están comprometiendo a eso, al mismo tiempo se están comprometiendo a no dictar una legislación que sea regresiva, es decir, a una legislación que quite derechos. Lo mismo, van a ver que palabras muy similares, el mismo principio de progresividad está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDES. Por supuesto, yo los invito, cuando tengan tiempo, a leer ambos artículos, este 26 y el artículo 2 en el inciso primero del PIDES. Estos principios de progresividad están redactados en un lenguaje que hasta les diría que es deliberadamente ambiguo, porque como ustedes saben, muchas veces para lograr que los distintos estados ratifiquen un tratado, hay que tratar, valga la redundancia, de hacer un texto que tenga una interpretación bastante amplia, cosa de lograr así un consenso. Entonces, esto que les estoy diciendo yo, de que los estados se comprometen a ir implementando progresivamente los derechos incorporados en estos tratados, y eso implica que se comprometen a no dictar ninguna legislación que sea regresiva, que elimine derechos, bueno, esto lo digo yo, y lo dicen algunos autores, y lo dice alguna jurisprudencia. Pero la lectura de estos artículos permite varias interpretaciones por esa ambigüedad que tiene. Acá les menciono un ejemplo de los derechos de este pacto, ¿no? Los estados partes se comprometen, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Por lo tanto, tienen que ir incorporando progresivamente normas que posibiliten eso, porque si no son todas declaraciones de deseos. Vamos a ser hermosos, vamos a vivir en el mejor de los mundos, y después seguimos viviendo como siempre. ¿Qué nos dice nuestro Código Civil y Comercial? Nuestro Código Civil y Comercial nos plantea que las disposiciones del capítulo 1 de este título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Hablando en criollo, ¿qué es lo que no se aplica del Código Civil y Comercial? Todo el capítulo de responsabilidad civil. Eso no se le aplica. Pero, por ejemplo, sí se le podría aplicar, entre otras cosas, estos dos artículos, el 1 y el 2, referente a resolver conforme a los tratados de derechos humanos y la interpretación de las leyes en cuanto a las palabras, las finalidades, las leyes análogas, etcétera, etcétera. Esto es importante porque no coincide lo que dice el Código Civil y Comercial con lo que dice la Ley 26.944. El Código Civil y Comercial
como les digo, plantea esto. ¿Qué es lo que no se aplica? Todo el capítulo de la responsabilidad civil. Ese capítulo no se le aplica a lo referente a responsabilidad del Estado, ni ni de manera directa ni subsidiaria. ¿Y qué normas se aplican entonces? Y dicen los artículos siguientes: las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Y así llegamos entonces a, por un lado, una ley nacional, que es la ley 26.944. Esta es la ley nacional de responsabilidad del Estado. Como dijo Frega hace unos minutos, esta ley, en uno de sus artículos, invita a las provincias y a la ciudad autónoma a adherir, o, si no, que cada provincia y la ciudad autónoma dicte su propia norma en materia de responsabilidad del Estado. Entonces nos encontramos en la actualidad con tres situaciones. Algunas provincias dictaron su propia ley. Algunas provincias, y el caso también de la ciudad autónoma. La ciudad autónoma dictó su propia ley, que hoy la vamos a ver. El año pasado, en el 2020, la ciudad autónoma, perdón, promulgó su ley de responsabilidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Otras administraciones adhirieron a esta ley, a la ley nacional. Y otras todavía no hicieron nada. La provincia de Buenos Aires hoy por hoy se encuentra en esta última situación. No adhirió a la ley 26.944 y todavía no tiene una ley propia de responsabilidad del Estado. Sí tiene un proyecto, que vamos a ver hoy también para compararlo, porque la idea es, tomando como base la ley nacional, ver qué similitudes y qué diferencia tiene la ley de la Ciudad de Buenos Aires y el proyecto. O sea, parto de la base de que ustedes litigan tanto en el ámbito nacional como provincia de Buenos Aires, como muy probablemente Ciudad de Buenos Aires, porque es lo común en los abogados bonaerenses, litigar no solamente en la provincia, sino también en la ciudad y en el ámbito nacional. Entonces, nos vamos a encontrar con que hoy por hoy, en tres jurisdicciones, vamos a tener tres situaciones diferentes. En Nación, una ley específica, la 26.944, en Ciudad de Buenos Aires, su ley específica, en provincia todavía nada, y entonces tenemos que ver qué hacemos, y ya que estamos vamos a ver qué podría llegar a ser, porque está el proyecto. Si ustedes se fijan en el artículo 1 de esta ley, de la ley 26.944, les va a decir, las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado. Las disposiciones del Código Civil, no del capítulo tal. Las disposiciones del Código Civil no son aplicables. Pero ¿qué pasa? Como ustedes ven, esta ley se publicó en agosto del 2014. Luego salió el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial no dice lo mismo.
Código Civil Comercial no dice las disposiciones de este código no son aplicables. No, dice las disposiciones del capítulo 1 de este título no son aplicables. Y por el principio de ley posterior, se entiende, o podemos entender, porque tampoco es un tema que esté cerrado completamente, podemos entender que prevalece la disposición del artículo 1764 del Código Civil y Comercial por sobre la disposición, por sobre este párrafo del artículo 1. Digo, podemos entender porque tampoco es que lo tengamos absolutamente seguros. Ustedes saben que el principio ley posterior deroga o modifica ley anterior, se puede contraponer con el principio ley especial, prevalece sobre ley general. Y esta ley, 26944, es la ley especial. Pero bueno, entiendo que el Código Civil y Comercial prevalece sobre las disposiciones del artículo 1 de la ley 26944. Pero ya me permito puntualizar que ya de entrada en el primer artículo ya tenemos problemas. Ya tenemos problemas de interpretación. Ese primer artículo, y van a ver que la ley de la Ciudad de Buenos Aires y el proyecto de ley lo van a decir, establecen que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa. ¿Es una novedad? No, no es una novedad. Sigue la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Badel. Después, este mismo artículo va a mencionar algo que ya fue objeto de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, porque nos va a decir que la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Y la primera interpretación, el primer problema que se armó fue ¿qué quiere decir este último párrafo del artículo 1? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo de marzo del año pasado, Bernardes, interpretó que cuando este artículo 1 se refiere a sanción pecuniaria disuasoria o disuasiva, se refiere exclusivamente del daño punitivo que se encuentra en la Ley de Defensa del Consumidor. No se refiere a la aplicación de astreintes. No se refiere a la aplicación de astreintes. Esa es la interpretación que hizo la Corte Suprema de este artículo. ¿Por qué? Porque la Cámara Federal de Córdoba lo había declarado inconstitucional, porque entendió que prohibía la aplicación de astreintes. La Corte dijo no hace falta declarar la inconstitucionalidad porque no se está refiriendo a la aplicación de astreintes, se está refiriendo a el daño punitivo. No dice nada respecto de los astreintes. La Corte hizo una interpretación basándose entre otras cosas, en las versiones taquigráficas de la discusión de esta ley en el Congreso, donde los legisladores habían entendido que eso era lo que habían querido poner. Bueno, como les decía, esta ley nacional es solamente aplicable al Estado Nacional y se invita a las provincias y a la ciudad a adherir.
Esta ley se aplica para los casos de responsabilidad extracontractual del Estado. Todo lo que sea contratos del Estado se rige por las leyes de contratación del Estado. Y todo lo que tenga que ver con empleo público también. O sea, esto es básicamente para casos de responsabilidad extracontractual. A ustedes les habían dicho que se había unificado la responsabilidad. Bueno, les mintieron. Por muchas razones nos mintieron cuando nos dijeron que se había unificado la responsabilidad. No, a lo sumo se unificaron los contratos civiles con los comerciales y se unificaron algunos casos de responsabilidad. Pero fíjense, la responsabilidad del Estado se multiplicó, no se unificó, al contrario, porque cada provincia puede tener su propia ley. Ahora, un tema que no queda claro en la ley nacional y que en cambio, para bien o para mal, vamos a ver que queda claro en la ley de la Ciudad de Buenos Aires y en el proyecto de la provincia, es esta ley 26.944 se aplica a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad de los entes estatales con personalidad jurídica propia. ¿Se aplica esta ley o aplicamos el Código Civil y Comercial? Insisto, no estamos hablando de contrataciones, estamos hablando de, por ejemplo, casos de daños por omisión al deber de policía. Estamos hablando de ese tipo de cosas, o falta de servicio. Entonces, si tenemos una empresa del Estado o un ente autárquico y causa un daño, por ejemplo, en su carácter de dueño de la cosa, de dueño de un automóvil con el que se atropella a alguien. Aplicamos esta ley, aplicamos el Código Civil. La ley nacional no es clara, porque dice rige la responsabilidad del Estado. No tiene mayores aclaraciones. Vamos a ver que las leyes locales sí son más precisas. Al no tener aclaraciones va a ser un tema jurisprudencial, se va a tener que pronunciar la jurisprudencia al respecto. Los que partimos de la base de que hay que hacer una aplicación restrictiva de la ley 26.944, diríamos que no, que a las entidades autárquicas no se le aplica. Los que son partidarios, en cambio, de una aplicación expansiva de esta ley de 26.944, nos van a decir que sí. Vamos a ir viendo, no es que ya terminamos con la ley nacional, vamos a ir comparando. Esta es la ley local, la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está en vigencia, fue publicada el 16 de septiembre del año pasado. Y fíjense ustedes, además de repetir, esto lo van a repetir todas, la responsabilidad es objetiva y directa, la responsabilidad es objetiva y directa, van a ver que esta ley, como es posterior, se hace cargo de estas cuestiones que yo estuve mencionando, y no por nada las mencioné, y para eso queremos compararlo, se hace cargo de estas dudas, de estos debates, y, por ejemplo, en su segundo párrafo dice: las disposiciones de esta ley son de aplicación al sector público de la Ciudad de Buenos Aires, que comprenden los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, las comunas. Ustedes saben que Ciudad de Buenos Aires está dividida en comunas que tienen cierto régimen de autonomía, los organismos descentralizados, entidades autárquicas y organismos de la seguridad social. Podrá gustarnos o no lo expansiva que es esta ley, pero es mucho más clara en cuanto a su ámbito de aplicación.
Y siguiendo con los temas de los que estuve hablando y para comparar, la ley dice las disposiciones del Código Civil y Comercial, no el capítulo de responsabilidad civil, las disposiciones del Código Civil y Comercial no son aplicables a la responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora yo les pregunto, está bien, esto lo dice la ley de la Ciudad de Buenos Aires, pero el Código Civil dice que lo que no se aplican son las disposiciones del capítulo 1. Una ley local puede modificar un artículo del Código Civil y Comercial. Entiendo que no. Entiendo que aunque el artículo 1 de la ley local hable de las disposiciones del Código Civil y Comercial, lo que no resulta aplicable es el capítulo referido a la responsabilidad civil y no otras disposiciones del Código Civil y Comercial, como por ejemplo los primeros artículos que se refieren a interpretación de la ley. Es claro este artículo 1, a diferencia de la ley nacional, en cuanto a diferenciar sanción pecuniaria disuasiva, que habíamos dicho que es el equivalente al daño punitivo, a diferenciarlo de la aplicación de astreintes. Acá sí, queda claro. La sanción pecuniaria disuasiva, por ejemplo, el daño punitivo, es improcedente contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cambio, las sanciones combinatorias, los astreintes, sí pueden ser aplicables. Y alguno estará pensando, ¿y por qué habla tanto de daño punitivo? Porque en definitiva el daño punitivo está en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y por qué le tienen miedo estos a que se aplique el daño punitivo? Y porque la Ley de Defensa del Consumidor se puede aplicar al Estado. Que ustedes me digan que no hay mucha jurisprudencia, sí, tienen razón. Pero si ustedes se fijan, y un poco lo adelantó el doctor Frega hace un rato, cuando habló del Estado empresario, si ustedes se fijan en los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, o se fijan en los artículos 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial, que esos dos artículos, por lo que les acabo de decir, no serían inaplicables. Si se fijan en esos artículos, van a ver que el proveedor puede ser tanto una persona humana como una persona jurídica, y si es una persona jurídica, puede ser una persona jurídica privada o pública. O sea, el Estado puede ser proveedor, el Estado puede ser parte de una relación de consumo. Dicho de otra manera, al Estado se le puede aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Y por lo tanto, si seguimos por ese mismo caminito, al Estado se le podrían llegar a aplicar este daño punitivo, esta multa civil, que está regulada en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Por eso es que tanto la ley nacional como la ley local dicen no, al Estado no se le aplica. Habrá que ver si es constitucional o no este párrafo, esta prohibición de aplicación de daño punitivo. Porque nuevamente coloca al Estado en una situación de desigualdad, de beneficio, de privilegio respecto a las demás personas. Vamos a ver que las tres leyes, o mejor dicho, las dos leyes y el proyecto, se van a ocupar de la responsabilidad del Estado
por actividad o inactividad ilegítima y, por otro lado, por actividad legítima, actividad o inactividad legítima. Es lo que antes hablábamos de actos lícitos y actos ilícitos. Acá se usa la expresión legítima. Bien. ¿En qué nos vamos a detener? Vamos a empezar primero por la actividad e inactividad ilegítima, que sería básicamente los actos ilícitos, actos u omisiones ilícitas cometidos por funcionarios del Estado. Los requisitos de la responsabilidad son básicamente los mismos requisitos de la responsabilidad civil que todos conocemos. Daño, factor de atribución, relación de causalidad y antijuridicidad. Ustedes tienen que dar esas 4 cuestiones. La única cosa en la que nos vamos a detener, y que recalca tanto la ley nacional como la ley de la Ciudad de Buenos Aires, como el proyecto, es el caso de la responsabilidad del Estado por omisión. Fíjense ustedes que en la ley nacional expresamente se establece que la omisión, o sea, la inactividad, solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. O sea, dicho de otra manera, no alcanza con limitarse a decir el Estado no hizo, el Estado no cuidó la seguridad de la víctima, por ejemplo, sino que se tiene que mencionar la norma expresa que se incumplió. ¿Cuál era el deber expreso y determinado que no se cumplió? Hay toda una discusión al respecto de la materia. Ahora voy a volver, ¿no? Pero, por ejemplo, en uno de los muchísimos casos, porque esto es esto que dice la ley nacional, esto de que la responsabilidad del Estado por omisión tiene que surgir por el incumplimiento de un deber normativo expreso y determinado, o sea, tiene que haber una norma, una ley, un decreto, una resolución, una ordenanza, algo que expresamente le atribuya ese deber supuestamente violado al Estado nacional, provincial o municipal, según sea el caso. Esto es jurisprudencia de la Corte Suprema. Esto no fue inventado por el legislador. En todo caso, el legislador lo tomó, lo incorporó, lo puso en esta ley. Y entre muchísimos casos, la Corte Suprema lo mencionó en un precedente muy famoso que es Mosca, donde se discutía la responsabilidad de la AFA, de un club de fútbol, de la provincia de Buenos Aires, por los daños que había sufrido un remisero. Y se eximió de responsabilidad al Estado basándose en, concretamente, era relevante diferenciar las acciones de las omisiones, ya que si bien esta Corte ha admitido con frecuencia la responsabilidad derivada de las primeras, de acciones,
No ha ocurrido lo mismo con las segundas. Ahí lo que tenemos que analizar, dice, corresponde discernir entre las omisiones a mandatos expresos y determinados. Omisiones a mandatos expresos y determinados. No basta con decir debe cuidar la seguridad de los habitantes, para decirlo de una manera exagerada. Una posición más amplia tienen algunos administrativistas como Gordillo, por ejemplo, que dice no hace falta que la ley le establezca un deber expreso cuando para poder cumplir con la función hay que cumplir con esos deberes. Pero bueno, eso lo plantea Gordillo, por ejemplo, y otros administrativistas, pero no es seguido por toda la jurisprudencia. Entonces hay muchos casos donde se le imputa responsabilidad al Estado por omisión al deber de policía y se rechaza la demanda por entender que no se acreditó concretamente qué deber expreso y específico fue incumplido por el Estado. ¿De dónde surgía ese deber expreso y específico que supuestamente fue incumplido por el Estado? Por ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, muchas veces se demanda al Estado Nacional y se termina, por este tema que estamos hablando, y se termina rechazando la demanda por entender que el Estado Nacional no tenía ese deber específico cuyo incumplimiento se le está imputando. En todo caso, puede ser que lo tuviera el Estado municipal o el Estado provincial, pero como no lo demandaron, bueno, se rechaza la demanda contra el Estado Nacional. O en otros casos, se demanda al Estado Nacional y al Estado provincial y se rechaza contra uno por entender que no tenía ese deber específico y se acepta contra otro. Por ejemplo, en un caso que tiene bastantes años, el caso Coco, se había demandado a la provincia de Buenos Aires, a la municipalidad de Ensenada y a la Nación por los daños que había sufrido una persona que había hecho un vuelo de bautismo con un aparato que es, digamos así, no es ni un bote ni un avión, digamos, es una mezcla. Es porque es como, tiene la forma de un bote, pero con un ala, como si fuera un ala delta, y un ventilador, una hélice, perdón, que está atrás a la espalda del piloto. Entonces eso arranca en el agua y levanta vuelo. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que hubo como les digo, estaba el instructor del vuelo adelante, atrás estaba el pasajero, el que estaba haciendo el vuelo de bautismo, y atrás de él estaba la hélice. Y no había ninguna protección entre la hélice y esta persona, y el pasajero. Y parece que en un momento esta persona quiso saludar a los que estaban abajo, levantó la mano, dijo, y el viento del ventilador le tiró la mano para atrás y le volaron varios deditos. Entonces demandó al empresario, digamos así, que era un completo insolvente, y demandó a la municipalidad de Ensenada, porque esto ocurrió en esa jurisdicción, demandó a la provincia de Buenos Aires y demandó a la Nación.
Y bueno, contra el transportista, porque era un contrato de transporte, quedó prescripto. O sea, cuando metió la demanda, estaba prescripta. Así que la acción la tenía contra los otros 3. Se rechazó contra el municipio y se rechazó contra la provincia por esto que les digo. No se pudo acreditar que el municipio y que la provincia tuvieran ningún deber de controlar la actividad de esos vehículos. Pero en cambio, se hizo lugar a la demanda contra la nación. ¿Por qué? Porque en las cercanías de donde salía este aparato había un destacamento de prefectura naval. Y prefectura naval, ustedes saben que por su ley orgánica, tiene a su cargo el control de todos los vehículos que se desplazan por el agua, digamos así. Y como este se desplazaba por el agua, por lo menos en su primer momento, para despegar, digamos así, se desplazaba en el agua, se entendió que fue prefectura naval quien omitió el control, porque este aparato no cumplía con las mínimas normas de seguridad, ¿no? Porque básicamente esa hélice era como si fuera un ventilador que no tenía la protección. Por eso me salió la palabra ventilador. Entonces, bueno, es un caso muy interesante para estudiar omisión del deber de policía y esto que les decía, ¿no? De la aplicación estricta. No basta con decir, y la municipalidad tenía que controlar. ¿Por qué tenía que controlar? Y porque es la municipalidad. No. Porque es la municipalidad, no. Tiene ese deber. ¿De dónde surge? ¿Hay alguna ordenanza? ¿Hay alguna ley provincial que le haya delegado la función? ¿Hay alguna ley nacional? No hay nada, entonces no tiene el deber de control. Bueno, la ley de la Ciudad de Buenos Aires básicamente le va a decir lo mismo. La omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. En cuanto al monto, en cuanto a los rubros y la cuantía de la indemnización por daños causados por actividad o inactividad ilegítima, no hay en principio restricciones. No hay restricciones. Ya que me han hecho 2 preguntas, en realidad 3 preguntas, me dice, quisiera saber, pregunta Alejandra Aguilera Singh, dice, quisiera saber si hay antecedentes de daños al Estado por la quiebra de compañías de seguros y daños al Estado por presos detenidos y que luego son absueltos. En materia de daños al Estado por la quiebra de compañías de seguros, debe haber un par de precedentes que espero conseguirlos. Si los consigo, los pongo en la página. Muy poco, muy poco. O sea, a ver, esto está muy relacionado, ¿no? Omisión al deber de policía, superintendencia de seguros. ¿Por qué es tan estricta la posición? Porque nuestro Estado es un Estado muy ineficiente. Y que me disculpen algunos jueces, sobre todo si hay algún juez presente, algunos jueces en lo contencioso administrativo parecen más preocupados por el presupuesto estatal que por otra cosa. Entonces, no va a haber muchas sentencias sobre esto, hay muy poco, muy poco. Recuerdo un caso, no por quiebra, sino por un incumplimiento de la superintendencia de control,
un incumplimiento del Estado en realidad. Básicamente tenían una línea de colectivo que estaba circulando con los seguros vencidos. Hacía un año que tenía el seguro de todos los vehículos vencidos. Y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte lo único que había hecho fue una advertencia, en vez de inhabilitar, no podía circular esos vehículos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Alguien fue atropellado, cuando quiso demandar, bueno, no tenían seguro. Entonces, en ese caso se responsabilizó al Estado. Pero es muy raro que se llegue a esto, muy raro, ¿eh? Lo que más hay son rechazos. Y después sobre daños al Estado, o sea, responsabilidad del Estado por presos detenidos, eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Y Blanca dice, el caso del empleo absolutamente negro no está tratado por esta ley. Como les decía, todo lo que tenga que ver con empleo público está fuera de esta ley de 26.944. Para no escaparme completamente del tema, el Estado, no sé ahora, supongo que seguirá, pero ha sido uno de los grandes empleadores en negro. Hay muchos casos que no se resuelven tal como nos enseñaron en la facultad, digamos así. Es decir, muchísimos casos de empleados contratados a los que se les renuevan automáticamente durante años los contratos, cuando eso solamente podría ser para casos accidentales, casos excepcionales, y no se los pasa a planta permanente, y todavía sigue habiendo mucha jurisprudencia que no reconoce estas situaciones, pero no hace al tema de la ley 26.944, que expresamente dice que no se aplica a casos de empleo público. Después tenemos el otro caso, donde ya estamos llegando a lo que preguntaba Alejandra, pero todavía no llegamos al de los presos. Este es el caso de la responsabilidad del Estado por actividad legítima, por actividad lícita. Esto es toda una gran construcción jurisprudencial, sobre todo de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antes de meterme con lo que dicen los artículos, les voy a contar un caso. En realidad, este caso que les voy a contar pasó muchas veces. Este es un leading case, pero esto que les cuento ha pasado muchas veces. Imagínense lo siguiente. Personal policial está persiguiendo y tiroteándose con presuntos delincuentes, ¿no? A los tiros, así estilo Hollywood, en dos vehículos. Entonces, está el vehículo de los delincuentes y atrás el patrullero a los tiros, y se cruza un remis en el que en la parte de atrás del remis viajaban 3 mujeres, y una de estas mujeres resulta herida, y la pericia demuestra que fue herida por una bala de la policía. Entonces demanda a policía y por lo tanto demanda al Estado. Bueno, casos como este hay bastante, con variantes, pero hay bastante. Bueno, ¿qué dice la Corte? La Corte hace el siguiente planteo. Nos dice, vamos a suponer que la actividad del personal policial fue una actividad regular. O sea, vamos a suponer que no hubo falta de servicio. Vamos a suponer que la actividad fue lícita o legítima. O sea, que hicieron las cosas bien. Vamos a suponer eso. Dicho de otra manera, ni siquiera nos vamos a poner a pensar si lo que hicieron fue una
falta de servicio o una prestación irregular de servicio, eso de andar a los tiros entre auto y auto. No, no, no. Vamos a partir de la base de que lo que estaban haciendo es lícito. Bueno, ¿qué estaban haciendo? Y estaban reprimiendo el delito. Bueno, ¿no? Porque la función de la personal policial, ¿cuál es? Prevenir y reprimir el delito. Fenómeno. ¿Es bueno eso para la sociedad? Es bueno para la sociedad. Y es muy bueno para la sociedad que la policía reprima el delito y prevenga el delito. Muy bien. O sea, es una actividad que nos favorece a todos. Y sí, es una actividad que nos favorece a todos. Bárbaro. Pero resulta que una persona recibió un tiro. O sea, resulta que una persona es, vamos a ponerle así, una víctima inocente. Resulta que se ha producido un daño indeseado, o resulta que se ha producido un efecto colateral, o resulta que se ha producido, como dicen algunos doctrinarios, un daño injusto, un daño injustamente sufrido. Uno de los integrantes de nuestra sociedad ha sufrido un perjuicio diferente del perjuicio que sufrimos los demás. Porque los demás, a lo sumo, ¿qué perjuicio sufrimos? Y que cuando iba el patrullero con la sirena lo teníamos que dejar pasar, ¿no? Una restricción a la circulación. En cambio, esta persona específica se ligó un tiro en la espalda. O sea, ha tenido un mayor sacrificio que el resto de la sociedad. Entonces, por solidaridad, ese sería el factor de atribución, por solidaridad, en otros fallos dicen por equidad, que no es lo mismo, por solidaridad, el Estado debe indemnizar a esa víctima. El factor de atribución es objetivo y concretamente es la solidaridad. Y ni siquiera se discute si ha habido antijuridicidad. ¿Por qué? Porque no se analiza si la conducta del agente policial fue injustificada. Se analiza el resultado. El resultado fue injusto o injustificado. Este es el fundamento teórico de la llamada responsabilidad por actos lícitos o por actos legítimos. Un tema que ha generado unas discusiones terribles en nuestra doctrina. Si ustedes le mencionan esto, por ejemplo, a Marcelo López Mesa, y puede ser que les tire con un zapato en la cabeza, porque él tiene varios artículos diciendo que no puede haber responsabilidad sin antijuridicidad, no puede. O sea, no existe. Yo creo que es una discusión terminológica. Yo diría que acá no se trata de responsabilidad por actividad lícita, sino que es una responsabilidad donde no es relevante la licitud o ilicitud de la conducta, sino el resultado. El resultado. Entonces, esto, la responsabilidad del Estado por actos legítimos o lícitos, no estaba en el viejo código, ni de casualidad estaba en el viejo código. Estaba en la jurisprudencia de la Corte, sobre todo. La jurisprudencia de la Corte. Yo les voy a pasar algunos fallos, concretamente este del cual les estoy hablando, donde la Corte hace todo este desarrollo. Todo este desarrollo. Entonces, el artículo 4 de la ley nacional plantea cuáles son los requisitos de la responsabilidad estatal. Algunos son los que ya conocemos.
un daño cierto y actual, la imputabilidad de la actividad a un órgano estatal, una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva, lo que pareciera dejar de lado todos aquellos casos donde hay responsabilidad concurrente, donde hay causalidad concurrente. Tendría que haber causalidad exclusiva de parte del Estado. Por ahí preguntaba Alejandra lo del nexo causal. Bueno, relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño. Un requisito que la Corte no pedía. Ausencia de deber jurídico de soportar el daño. Claro, no estamos en los causales de justificación. No es, por ejemplo, el caso de, hablando de presos, como mencionaba Alejandra, el caso de la persona a la que se le aplica la pena de prisión. Bueno, sí, le están privando de un derecho, pero tiene un deber de soportar esa privación porque hay una sentencia. Y entonces aparece este último inciso que está muy tomado de la doctrina y de la jurisprudencia, el sacrificio especial en la persona dañada. El sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido. Ahí le agregaron lo de derecho adquirido. A ver, esto de la responsabilidad del Estado por actividad legítima es algo viejo, algo que se ha ido desarrollando con el tiempo. De hecho, un caso de responsabilidad del Estado por actividad legítima también lo teníamos en el actual código, lo que pasa que no se aplica justamente este artículo que les voy a mencionar, cuando el código habla de las causales de justificación, y dentro de las causales de justificación menciona cuando se causa un mal para evitar un mal mayor. Entonces, el famoso caso de inundar un campo para evitar que se inunde un pueblo, donde para beneficiar al resto de la sociedad, a una persona determinada tiene que hacer un sacrificio especial. Bueno, y acá viene el temita de la indemnización. La Corte Suprema, en algunos casos, casos contractuales, podríamos decir, había entendido que no procedía la indemnización por el rubro conocido como lucro cesante, cuando se trata de responsabilidad del Estado por actividad legítima o lícita. Acá directamente la ley nacional dice: en ningún caso procede la reparación del lucro cesante. Y si ustedes se fijan en el artículo 5, le va a decir que básicamente que solo se respondería por el daño emergente, porque no se responde por el lucro cesante y tampoco se responde, ni que hablar por las ganancias hipotéticas, pero no se responde por valores afectivos o circunstancias de carácter personal. O sea, tampoco se indemnizaría el daño moral. Tampoco se indemnizaría el daño moral. Entonces, el artículo 5 de esta ley, de la ley nacional, establece restricciones muy fuertes a los rubros indemnizables en los casos de responsabilidad del Estado por actividad legítima. Piensen el caso del tiroteo que les acabo de mencionar. Si aplicáramos estrictamente
estrictamente este artículo 5 y tuviéramos un caso hoy al que se le aplique esta ley, solo le indemnizarían a esta persona, a la víctima, por el daño emergente. No se le indemnizaría ni por la incapacidad sobreviniente ni por el daño extrapatrimonial. Este artículo 5 es gran candidato a inconstitucionalidad. Gran candidato. Les muestro, después se los voy a pasar, dos casos de la Corte Suprema. Uno, van a ver ustedes que básicamente es una sociedad, una SRL, que demanda al Estado porque no pudo beneficiarse de un contrato que había celebrado con una empresa japonesa, porque el contrato que había hecho con esa empresa japonesa era para importar ciclomotores usados. Y con posterioridad que celebraron el contrato, se dictó una disposición ministerial que prohibió esas importaciones. Entonces, la Corte entendió que la resolución no constituía una falta de servicio, pero que a esta sociedad de responsabilidad limitada, a esta sociedad específicamente, la había perjudicado especialmente. Había tenido que hacer ese sacrificio especial en pos del bien común, y lo único que admitió es que se lo indemnizara por el anticipo que esta empresa le había pagado a los japoneses, pero no le admitió lucro cesante. Acá, en este caso, podríamos decir que es un precedente en el cual se basaron los legisladores para redactar este artículo. Este otro caso es el que les conté, el caso del tiroteo. Y acá la Corte se pronunció por una reparación plena, porque no es el mismo caso. No es lo mismo el caso de un contrato que no se pudo ejecutar porque salió una norma que lo prohibía, y que el caso de una persona que resultó herida por el accionar del personal policial. Son dos temas totalmente distintos, dos valores diferentes en juego. Este es otro caso donde también se sigue el criterio de la Corte. La Ciudad de Buenos Aires, en su ley, tiene requisitos muy parecidos en materia de responsabilidad por actividad legítima. Y en cuanto a la indemnización, arranca como la ley nacional, pero después hace la salvedad. Cuando se afecte la vida, la salud física y mental o la integridad física de las personas, el juez también puede fijar prudencialmente los rubros indemnizatorios correspondientes al lucro cesante, debiendo explicitar las concretas razones que estuvieron acreditadas y obliguen a no dejar indemne dicho rubro. En el supuesto de reconocerse el lucro cesante, no podrá ampliarse a otros supuestos como la pérdida de chance. O sea, la Ciudad de Buenos Aires, un poquito más amplio en cuanto al tema. Entiendo que en los dos casos, tanto el artículo 5 de la Ley Nacional como el artículo 5 de la Ley de Ciudad de Buenos Aires son pasibles de que se les impute inconstitucionalidad, o sea, que se los impugne por inconstitucionalidad, porque consagran un tratamiento desigual, con un sistema de reparación de daños
que no es pleno, sino que es menor que el de otros casos. Imagínense que no indemnizar, por ejemplo, la incapacidad sobreviniente. Porque si yo me limito a hablar solo de daño emergente, estoy dejando afuera todo lo que no sea daño emergente y estoy dejando afuera también todo el daño extrapatrimonial. Y acá viene el punto que preguntaba Alejandra. Esto está tratado expresamente en la ley nacional. La ley de la Ciudad de Buenos Aires no dice nada. Se calla. Dice, los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado, actividad judicial legítima del Estado, no generan derecho a indemnización. No generan derecho a indemnización. Bueno, vamos a mencionar varias cosas. Primero, puede haber daños causados por actividad ilegítima, actividad judicial ilegítima. Por ejemplo, esto que les voy a decir es más un caso de laboratorio que otra cosa, porque prácticamente no hay precedentes. Prevaricato. El caso de prevaricato, donde condenan a una persona resolviendo en contra de lo que dice el texto expreso de la ley. Entonces, todo lo que sea prestación irregular del servicio de justicia, prestación irregular del servicio de justicia, bueno, ahí entraríamos en la actividad judicial ilegítima o ilícita. Cuando hablamos de actividad judicial legítima, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de la persona que estuvo varios años preso con sentencia firme y de pronto aparece el verdadero autor del delito, que además ofrece prueba de que es el verdadero autor del delito. Y entonces a esa primera persona la tuvimos 5 años presa, supuestamente por el delito de violación. Imagínense cómo la habrá pasado en la cárcel, además. Entonces ahí tenemos lo que algunos llaman el error judicial. O sea, acá no hubo prestación irregular del servicio de justicia. Acá el servicio de justicia se prestó en forma regular, pero lamentablemente ustedes saben que la certeza que se exige para condenar a alguien, si bien es un grado de certeza importante, no hablamos de la verdad absoluta. Se habla de la certeza moral, la certeza que conduce el análisis del plexo probatorio, etcétera, etcétera. Entonces, se dan casos en Argentina y en otros países, en Estados Unidos se están dando hoy día muchos casos, donde exámenes de ADN demuestran que esa persona que había sido condenada no era el culpable era otro, y él tiene que poner en libertad. Pero en su momento y con las pruebas que había en ese momento, la condena no puede considerarse irregular. Y adelantándome a algo que preguntaron por ahí, acá tampoco estamos hablando de la persona que tuvo una condena en primera instancia y después fue absuelta. Ahí no hay prestación irregular ni actividad legítima que pueda dar derecho a indemnización, porque bueno, son
los pasos normales de la justicia. Por ahí hablaban de un sobreseimiento famoso en el chat. Bueno, en principio no podemos hablar, para nada podemos hablar de actividad judicial ilegítima. Ahí no hubo actividad judicial ilegítima en principio, y tampoco habría en principio un derecho de resarcimiento por actividad judicial legítima. La Corte, uno puede decir, che, qué malo el legislador, mirá que puso esto, ¿eh? La actividad judicial legítima del Estado no genera derecho a indemnización. Uno no podría decir que por solidaridad, porque está muy bien que se preste el servicio de justicia, pero cuando hay un error, por solidaridad, ¿no se tendría que indemnizar a esa persona que se comió 10 años en la cárcel siendo inocente? Qué malo el legislador. Bueno, sí, no sé si será malo o bueno, pero la Corte Suprema, la misma Corte Suprema que tenía estos precedentes que yo les mencioné, tiene, y no ha cambiado hasta ahora, el precedente Balda de 1995, que nos dice, tampoco podría responsabilizarse el Estado por su actividad legítima, pues los actos judiciales son ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento. Los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, o sea, si no es actividad ilegítima, repito, los daños que puedan resultar del procedimiento empleado para resolver la contienda, si no son producto del ejercicio irregular del servicio, deben ser soportados por los particulares. Deben ser soportados por los particulares, pues son el costo inevitable de una adecuada administración de justicia. Estuvo 20 años con un juicio. Es el costo inevitable de una adecuada administración de justicia. Bueno, entonces, por supuesto, podríamos hablar hasta pasado mañana de este fallo Balda, pero lo que yo les quería transmitir es esto, que puede no gustarnos, y de hecho no me gusta, pero más allá del no me gusta vamos a decir otra cosa, porque no me gusta no es muy jurídico. Esto tiene un antecedente, el antecedente es este. Entonces, muchas cosas que dice la ley nacional, buenas y malas, no hacen más que receptar la jurisprudencia de la Corte. Ahora, hablando tanto de derechos humanos y de tratados de derechos humanos y llenándonos la boca del Pacto de San José de Costa Rica, tenemos que el artículo 10 nos dice, toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. ¿Cómo se interpreta este artículo? ¿Cómo lo van a interpretar? Yo lo invocaría para plantear la inconvencionalidad del artículo 5 de la ley nacional y eventualmente de la ley local. Siguiendo con lo que preguntaba Alejandra, hay fallos de primera instancia y de algunos tribunales provinciales que han aceptado la responsabilidad del Estado por actividad legítima por error judicial. Hay. No muchos, pero hay. Lo que pasa es que algunos de estos fallos fueron revocados en segunda instancia. Recuerdo uno de la provincia de Santa Fe, donde aplican esta idea de la responsabilidad del Estado por actividad legítima, y recuerdo uno del que fue juez de primera instancia en lo contencioso administrativo bonaerense, el juez Arias, que la Cámara se lo revocó. Había responsabilizado al Estado por actividad legítima, por error judicial, y la Cámara se lo revocó, planteando Balda, el presidente Balda. Entonces, es un tema donde
la propia Corte Suprema no ha tenido una conducta coherente. Uno podría analizar acá, ¿no? En el aula esta, podría analizar, y por la demora, justamente, juicios de 20 años, que como abogados sabemos que no es que tuvieron 20 años de trámite. De los 20 años, si descontamos el trámite puro, fue un año. ¿No hay derecho a indemnización? La persona que estuvo imputada durante años, después de 15 años la terminaron absolviendo, pero durante 15 años estaba imputada de un delito. Durante 15 años tenía una causa penal abierta, digamos así. ¿Es el costo inevitable? Como decía Fay en esa sentencia, ¿es el costo inevitable? ¿O es un costo que se podría evitar si se invirtiera más? Y se capacitara más y se agilizaran más los procesos. No sé. ¿No? Porque yo me pregunto, ¿con qué cara queremos responsabilizar a los empresarios por las demoras en la atención? Que me parece bárbaro. Que por las demoras en la atención telefónica, por la demora en los trámites, que me parece bárbaro que se los responsabilice porque están jugando con el tiempo nuestro, pero no podemos responsabilizar al Estado por las demoras del Poder Judicial. Y demoras que, como todos sabemos, a veces son de décadas. No estamos hablando de, se atrasaron 20 días, décadas a veces, 20 años, 10 años, 15 años. Una vergüenza. Y podemos quedarnos con que es el costo inevitable de una adecuada administración de justicia. No, ¿es una adecuada administración de justicia la justicia que tarda 15 años en resolver un caso? Hablando de sobreseimientos y de causas famosas, tuvimos expresidentes que creo que se han muerto sin que tuvieran una condena definitiva. Pero mencionamos esos casos porque lo conocemos, hay muchos otros casos. ¿Eso es una adecuada administración de justicia? Justamente lo que estamos diciendo es que no hubo una adecuada administración de justicia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a volver muy locos. En cuanto a plazo de prescripción, el plazo de prescripción, tanto en Nación como en Ciudad de Buenos Aires, como si sale el proyecto en Provincia de Buenos Aires, va a ser de 3 años, el mismo que tiene el Código Civil y Comercial para las acciones de responsabilidad civil. Y la responsabilidad del funcionario es concurrente con la responsabilidad del Estado, o sea, responden ambos, sin perjuicio de que el Estado va a tener las acciones de regreso contra los funcionarios si es que el Estado termina siendo el que paga la indemnización. Bueno, y un par de cuestiones más y después me meto con el proyecto. Otro caso muy polémico, para utilizar una palabra de moda, es el de los concesionarios. Ustedes saben que el Estado terceriza muchas funciones. Caso más importante, peajes. Peajes. El tema de las vías de circulación, autopistas, rutas, Estado nacional, el Estado provincial. Otro caso importante, trenes. Bueno, el artículo 6º de la Ley Nacional, y vamos a ver que la Ley de la Ciudad de Buenos Aires dice algo parecido, dice que el Estado no responde por los daños, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada. O sea, no se responde
por los concesionarios o contratistas. O sea, al Estado no se le aplica esa regla que estudiamos en la facultad y que decía que se puede delegar la función, pero no se puede delegar la responsabilidad. Acá se delega la función y se delega la responsabilidad. De vuelta, podríamos decir, qué malo el legislador, qué malo, qué malo. Bueno, será malo, pero el legislador se basó en jurisprudencia y en doctrina que planteaban esto. Marienhof, por ejemplo, doctrina vieja, pero hay jurisprudencia de la Corte, hay jurisprudencia de la Cámara Nacional en lo civil, donde se establece esto. Por supuesto, también hay fallos que resuelven en el otro sentido, hay fallos que responsabilizan al Estado por aplicación del artículo 42 de la Constitución Nacional, el de los derechos de los consumidores, pero a lo que voy es, este artículo, que es muy discutible, este artículo tiene precedentes y los tiene en la jurisprudencia y en la doctrina. Precedentes que justificaban la eximisión de responsabilidad. Ahora, uno podría decir, bueno, está bien, pero yo al Estado no lo quiero condenar, o sea, no lo voy a responsabilizar por lo que no hizo el concesionario. Al Estado lo quiero responsabilizar, mi planteo, mi acción contra el Estado, va dirigida en que igual el Estado tenía el deber de policía y si hubiera controlado al concesionario, el concesionario hubiera realizado lo que no hizo y el daño no se hubiera producido. Tal como está redactado el artículo 6, si yo lo interpreto de manera literal, el Estado no respondería cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada, por ejemplo, el mantenimiento de la autopista, el mantenimiento de la traza de la ruta. Pero yo estoy responsabilizando al Estado porque no controló al concesionario. ¿Por eso se lo podría responsabilizar? Bueno, de la lectura del artículo 6 no surge nada dicho nada con claridad. La ley de la Ciudad de Buenos Aires sí tiene un texto que arranca diciendo lo mismo que la ley nacional, pero haciéndose cargo de esta cuestión que estamos diciendo, dice, solo generan responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los supuestos en que el hecho generador de los daños resida en una falta de servicio derivada de la inobservancia del deber expreso y determinado de control, o que el mismo sea consecuencia directa de una falta grave en el ejercicio del poder de ordenación o regulación del servicio. O sea, diciéndolo de otras maneras, yo le podría imputar al concesionario, usted no hizo los trabajos que tenía que hacer, que esa era la función encomendada por el Estado, y al Estado lo que le imputo es, usted no controló al concesionario. Ambos tienen responsabilidad concurrente en el daño producido. ¿Hay algún fallo anterior a estas leyes que responsabilizan al Estado por esa cuestión? Y así llegamos al proyecto o anteproyecto de ley de responsabilidad del Estado. El texto está en este link, acá haciéndome el moderno, igual después se los paso yo, pero haciéndole el moderno les puse el código QR para que puedan acceder al link. Igual después les paso el link cuando lo ponga dentro de un par de días, pero si ahora ustedes le sacaran una foto a esto, podrían ir al texto. ¿Qué nos dice
este proyecto de la provincia de Buenos Aires. ¿Es parecido? Sí, es parecido. Es parecido a lo que estuvimos hablando ahora. ¿Es igual? No, no es igual. Y ese es el gran problema que vamos a tener los abogados. Los detalles, esas pequeñas diferencias. Por ejemplo, este artículo primero, en algunas cosas es parecida al de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, porque dice, las disposiciones de esta ley son aplicables al sector público de la provincia de Buenos Aires, poder legislativo, ejecutivo y judicial, resultan de aplicación a los municipios. ¿Y qué pasa con los entes descentralizados? Cuando no ejerzan función administrativa quedan excluidos. Oye, la ley nacional no dice nada de los entes descentralizados. La ley de la ciudad los incluye. La ley de la provincia, si sale así como está, depende. Si ejercen función administrativa, sí. Si no ejercen función administrativa, no. Con lo cual vamos a entrar en la discusión de qué es la función administrativa. Fíjense la complejidad, ¿no? Después cuando nos vienen a hablar que se unificó la responsabilidad, que se unificó la responsabilidad. Una risotada tendríamos que largar. Para tratar de evitar la aplicación por analogía, el artículo 2 de este proyecto establece que las sentencias tienen que ser fundadas en el texto expreso de la ley y a falta de este en los principios jurídicos del derecho público, que es para escaparle al derecho privado totalmente, y en su defecto en los principios generales del derecho. Esto, entiendo yo, es para tratar de escapar lo más posible de aplicar por analogía disposiciones del Código Civil. En materia de actividad ilegítima no hay demasiadas diferencias. Me voy a centrar en las diferencias. El proyecto, a diferencia de lo que vimos hasta ahora, el proyecto bonaerense sí tiene un artículo específico referida a la responsabilidad del Estado por los daños que sufran o que causen los alumnos de establecimientos educativos. Porque, a ver, dos de los grandes supuestos de daños del Estado provincial fundamentalmente, los tenemos en establecimientos educativos y en establecimientos de salud. Acuérdense que las disposiciones en materia de establecimientos educativos, de responsabilidad por establecimientos educativos que están en el Código Civil y Comercial, no se aplican si el propietario del establecimiento educativo es el Estado. Entonces, si es un establecimiento educativo nacional, primario y secundario, que hay muy pocos, la ley 26944 no dice nada, no dice nada más que lo que acabo de decir, no tiene un artículo específico para establecimientos educativos. Si es un establecimiento educativo de la Ciudad de Buenos Aires, la ley de la Ciudad de Buenos Aires no dice nada. Se aplican las disposiciones que estuvimos viendo de responsabilidad objetiva, directa. El proyecto bonaerense básicamente copia al artículo respectivo del Código Civil y Comercial. Básicamente, la regulación es muy similar. Incluso el deber de contratar un seguro. Es una novedad, si se quiere, una diferencia con las otras leyes. Ya que estamos, ninguna de estas leyes se ocupan del tema de la mala praxis ocasionada en establecimientos de salud estatales.
pero las normas de responsabilidad civil del Código Civil y Comercial no se aplican. Entonces, ¿qué aplicamos? Esto que acabamos de ver. Esto que acabamos de ver. Ustedes saben perfectamente que el Estado es dueño de muchos bienes que pertenecen al dominio privado del Estado. Y también es guardián de todos los bienes que se encuentran en el dominio público, las plazas, por ejemplo, las calles. Bueno, los artículos 1757 y 1758, que se refieren a la responsabilidad del dueño o guardián por daños producidos por riesgo o vicio de la cosa, no se aplican al Estado, por lo que acabamos de ver hace un rato. ¿Y entonces qué se aplica? Y se aplica lo que vimos hasta ahora, responsabilidad directa, y no más. El proyecto tiene un artículo específico, parecido al artículo 1757, pero desde ya les digo que es más restrictivo que el artículo 1757. Una cosa, el Estado, por ejemplo, le entregó el uso de algún bien del cual sea dueño o guardián, le entregó el uso por una concesión a un particular y no va a responder. De vuelta, parecido a lo que vimos con responsabilidad de los concesionarios. Después, fíjense esto, en el caso de tratarse de bienes del dominio público estatal afectados directamente al uso común, pensemos en una plaza, esta ley, estamos hablando del proyecto bonaerense que se le aplica a los municipios, en el caso de tratarse de bienes del dominio público estatal afectados directamente al uso común, la atribución de responsabilidad exigirá, además, acreditar el incumplimiento del deber estatal de colocar los bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos. O sea, yo tengo que probar que el Estado no mantuvo bien la plaza. No es el Estado el que va a tener que demostrar que el daño fue causado por causa ajena, sino que yo tengo que demostrar la riesgosidad. Es un retroceso inadmisible, un retroceso. Yo tendría que demostrar que la hamaca estaba en malas condiciones, que el Estado no cumplió en tener los juegos de los chicos en buenas condiciones, o los árboles bien apuntalados, o no tener los cables del alumbrado público de la plaza en malas condiciones. O sea, no pareciera regir la presunción de riesgo. No pareciera regir la presunción de causalidad jurídica. Si esto sale así, ¿no? Si esto sale así, si este proyecto sale así. Y la otra innovación, que veremos qué suerte tiene, es que se establece una especie de vía administrativa para pequeños reclamos contra el Estado, provincial o municipal. Esta también es una novedad del proyecto bonaerense. Es parecido, para los que hacen derecho del consumidor, es parecido al 40 bis de la Ley de Derecho de Defensa del Consumidor. Es un procedimiento administrativo por pequeños reclamos, porque tiene un límite de hasta 5 sueldos básicos del personal administrativo, categoría 5, régimen de 30 horas semanales de la Administración Pública Provincial. Entonces, acá el reclamo se hace ante un órgano administrativo, esto lo tiene que reglamentar
si saliera este proyecto el cual está, lo tendría que reglamentar el Poder Ejecutivo y se le otorgaría estas indemnizaciones cuando la responsabilidad estatal resulte manifiesta, la pretensión sea planteada en base a pautas objetivas que garanticen su sencilla y correcta determinación. El artículo es bastante largo y miren qué lindo. La aceptación de la indemnización prevista en el presente artículo implica la renuncia a su solicitud en sede judicial, que comprende incluso los rubros cuyo reconocimiento no procede en instancia administrativa. Esto es diferente del daño directo de la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, te dimos esta plata, no hay más reclamos. ¿Aceptaste esta indemnización? No hay más reclamos por este tema. Peligroso. Artículo peligroso que puede llegar a jugar con la necesidad de mucha gente. Y con este tema del que hablamos hace un rato, las demoras en tramitar y en cobrarle al Estado. Porque el Estado básicamente paga cuando genera partida para pagar. Entonces, una cosa es conseguir la sentencia contra el Estado y otro capítulo es cobrarle al Estado. Y esos capítulos pueden llevar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, acá supuestamente tenemos un procedimiento de pequeña cuantía administrativo, donde te damos una plata, pero eso sí, si aceptás esto, no hay reclamos. Yo me pregunto, acá esto se va a poder hacer sin patrocinio, este procedimiento administrativo. Peligroso. Ya sabemos que la gente no nos consulta salvo que sea amigo o pariente, porque la idea es no pagar. Entonces, muchos van a ir sin consultar a un abogado. Y si aceptan esta indemnización, suponiendo que esto sale, renuncian a todo otro reclamo. Renuncian, la aceptación de la indemnización implica la renuncia. Si desisten, no. Si desisten, se les abre la vía. Pero si aceptan la indemnización, renuncian a la solicitud. Si les rechazan la solicitud, sí podrán ir contra todo, por el total, digamos así. Un artículo peligroso que espero que no pase el tratamiento en la Cámara, que quede en la nada, porque puede ser muy peligroso, puede terminar aprovechándose de la necesidad de mucha gente. Porque hacemos las cosas al revés. En vez de agilizar los procedimientos judiciales, tratamos de esquivarlos, los procedimientos judiciales. Y de plantear, como siempre, que los abogados, por las dudas, somos delincuentes, entonces mejor no consulte al abogado. Dice, ¿y este reclamo administrativo vale como reclamo administrativo previo? No, porque no tiene esa función. Tiene la función de liquidar el asunto, concretamente. Es decir, si se otorga una indemnización, se terminó. O sea, no es un reclamo administrativo previo. Al contrario, uno puede desistir de eso y ir a la vía judicial. Por eso dice, el planteo de la pretensión indemnizatoria en sede judicial exigirá previamente el desistimiento del procedimiento administrativo iniciado.